El canal del Congreso presenta. Alerta en el país por el nivel de sequía, el mayor durante los últimos 5 años, de acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía. Para la Huasteca Potosina, por ejemplo, ya se solicitó la declaración de zona de desastre por la afectación a los sectores cañeros y ganadero principalmente. El ganado se está muriendo en nuestro estado. Este desastre natural ha traído afectaciones a la tierra, como son la proliferación de plantas no comestibles para el ganado, la aceleración del proceso de erosión en la tierra, lo cual dificulta la recuperación de la vegetación en las zonas afectadas. Sobre este asunto platicaremos a detalle más adelante, pero por lo pronto les doy la bienvenida a Cámara Alta. Soy Paulina Usigli. Arrancamos. Solo 12 de 32 entidades federativas contemplan en sus respectivas legislaciones alguna disposición sobre el voto electrónico. El dato fue revelado en un estudio publicado por el Instituto Belisario Domínguez titulado Democracia Electrónica, revisión de la legislación federal y estatal sobre el voto. Texto que propone una reflexión sobre el tema de la confianza por este método de la urna electrónica. El ejercicio al voto es un derecho garantizado en la Constitución Política de nuestro país. Gracias al avance de las tecnologías de la información, se ha logrado trabajar en la implementación del uso de urnas electrónicas para la participación ciudadana. La tecnología es nuestra aliada y es nuestra aliada para muchas cosas, no solo para la eficiencia, para el ahorro de costos, sino para el combate a la corrupción. Y yo estoy convencido de que el voto electrónico es una necesidad, es algo que va a suceder tarde o temprano, es inminente y nos tenemos que preparar para hacerlo de la mejor forma posible. De acuerdo con el estudio Democracia Electrónica, revisión de la legislación federal y estatal sobre el voto, en 2021 un total de 33.698 personas de nacionalidad mexicana residentes en 92 países solicitaron emitir su voto de manera electrónica en la elección de gubernaturas de 9 entidades y de diputaciones locales y federales. Podría ser más fácil incluso votar desde casa, no sé. Lo digo porque tenemos esta... y en la UAP hacemos las elecciones así, de manera electrónica, ya no es directa, sino lo hacemos electrónico. Entonces, desde la cuenta de correo, el estudiantado, el profesorado, el personal no académico puede hacer la votación desde su casa, ¿no? Entonces, eso facilita muchas veces los procesos. Entonces, en ese sentido, creo que sí sería muy favorable. En México, solo 12 entidades federativas contemplan en sus legislaciones alguna disposición sobre el voto electrónico. Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. Lo que esperamos es que podamos facilitar procesos, que estemos facilitando procesos, pero que haya una amplia participación en su conjunto de las mexicanas y los mexicanos. Pero también hay que hacer muchas reformas, cambiar hoy la desconfianza es difícil, ¿no? Pero que la gente realmente confíe en las instituciones, porque también tenemos una historia de fraudes electorales, ¿no? Que han impedido que tengamos elecciones realmente democráticas. Confianza es sin duda la palabra clave de este capítulo de la historia electoral y es, asimismo, el principal reto para la implementación del voto electrónico en nuestro país. Después de casi 11 años de lucha y de diversos planes y tratados redactados para consumar la independencia de México, el 24 de agosto de 1821 se firmaron los Tratados de Córdoba. Tratados que fueron signados por el entonces gobernante de la Nueva España, Juan O'Donojú, y el coronel Agustín de Iturbide, jefe del ejército trigarante.
Conformado por 17 artículos, los tratados de Córdoba ratificaron los postulados del Plan de Iguala, que a su vez fueron fundamentales para la negociación de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Así, entre aplausos y el repicar de las campanas de la Catedral Metropolitana, el 27 de septiembre de 1821, la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México se llenó de una multitud de personas que recibió con emoción al ejército trigarante. Al fin, había terminado la guerra y, como lo estipulaba el artículo 5 del Plan de Iguala, se organizó una junta provisional gubernativa para legislar a la nación, la cual estaba conformada por ilustres personajes como Agustín de Iturbide, Francisco Manuel Sánchez de Tagle y José María de Bustamante. El 28 de septiembre de 1821, un día después de la entrada triunfal del ejército, la Junta Provisional Gubernativa elaboró el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, que fue redactada por Juan José Espinosa de los Monteros, secretario de la Junta. Finalmente, el Acta de Independencia del Imperio Mexicano fue signada por 34 de los 38 integrantes de la Junta Gubernativa y en ella se hizo mención de los 300 años en que la nación mexicana había sido oprimida. La nación mexicana que por 300 años ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. En la actualidad, el Acta de Independencia del Imperio Mexicano se encuentra en el Archivo General de la Nación, institución que custodia el patrimonio documental de México. Poco más de la mitad del país, 55.78%, enfrenta afectaciones por la sequía presente en 1.521 municipios, donde las presas se encuentran con menos de la mitad de su capacidad. Zonas enteras como la Huasteca Potosina se han declarado en situación de desastre, particularmente sectores como el ganadero y el cañero, cuya productividad ha registrado pérdidas significativas que alcanzan indicadores trágicos, tales como la muerte del ganado. La sequía es uno de los fenómenos más preocupantes que afecta al territorio nacional, pues la falta de lluvias, combinada con los efectos del cambio climático y el aumento de la demanda de agua, ha generado una situación crítica en varios estados del país. Un claro ejemplo de sequía se está viviendo en San Luis Potosí. La Comisión Nacional del Agua reportó que al cierre de junio, 55 de los 58 municipios de la entidad presentaban algún grado de sequía. Y a pesar de que ya ha habido algunas lluvias, los niveles de almacenamiento de las presas siguen estando muy por debajo del promedio. Hay cifras de Conagua que nos apunta a que al menos cerca del 60% del territorio nacional ha sido afectado ya por sequía. Háblese de actividades agrícolas en mayor medida. Entonces es bien complejo hablar de esto porque cuando hablamos de sequía solamente ponemos atención en las presas, pero una cosa son las presas y otra cosa es también los flujos de agua subsuperficiales. La actividad agropecuaria en la región de la Huasteca Potosina ha sido de las actividades económicas más afectadas. La escasez de agua ha provocado dificultad para abastecer de forrajes y pasturas de calidad, y los animales, al no recibir suficientes nutrientes y estar deshidratados, pierden peso, se enferman y mueren, lo que se traduce en grandes pérdidas económicas para los productores. El ganado se está muriendo en nuestro estado. Este desastre natural ha traído afectaciones a la tierra, como son la proliferación de plantas no comestibles para el ganado, la aceleración del proceso de erosión en la tierra, lo cual dificulta la recuperación de la vegetación en las zonas afectadas. Otra actividad que se ha visto gravemente afectada es el cultivo de la caña de azúcar, la cual involucra aproximadamente a más de 8,400 agricultores potosinos en 11 municipios del estado.
La producción de azúcar en México cayó aproximadamente un 15% en el actual ciclo, que está cerrando antes de lo previsto debido a la sequía que ha golpeado los cultivos y ha afectado los rendimientos de la cosecha. Es una constante que se ha venido reduciendo o presentando en los últimos años. Por ello, el Senado de la República exhortó al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, la CONAGUA y el Gobierno de San Luis Potosí establezcan mecanismos para que la Coordinación Nacional de Protección Civil declare a la Huasteca como zona de desastre por sequía. La sequía tiene que atenderse de manera urgente. Desapareció el Fonden y ahorita requeriríamos su participación para atender las regiones con sequía. Se ha reducido el seguro catastrófico en el campo y ahorita miles de productores lo requerirían. Hay falta de capacidad técnica, es decir, tecnología hidráulica, sistemas de riego. Hay falta de capacidad financiera, ya sean fondos, ya sean mecanismos financieros para poder acceder a las necesidades del campo. Y tercera, falta de capacidad jurídica o política. Además, los legisladores solicitan la implementación de un programa especial para los pequeños productores, quienes con gran esfuerzo brindan alimentos para las familias mexicanas. De acuerdo a una reforma realizada en 2014 a la ley electoral, la 66ª legislatura tendría que iniciar su primer periodo el 1 de agosto de 2024 y no el 1 de septiembre, como se establecía anteriormente. Ello bajo el argumento de la modificación en la fecha para que el titular del Ejecutivo electo ocupe el cargo en octubre y no en diciembre, como en los sexenios anteriores. Sin embargo, para el año entrante, los diputados y senadores de la 65ª legislatura se mantendrían en funciones durante agosto, y con la entrada de la 66ª legislatura se generaría la existencia de un doble congreso con 1,000 diputados y 256 senadores. De no haberse resuelto la duplicidad de ambas cámaras, se habría generado doble gasto de salarios para los legisladores, asesores y asistentes técnicos, así como una crisis en el Congreso debido a la imposibilidad para generar acuerdos y establecer nuevas leyes. Por ello, tanto senadores como diputados realizaron una modificación a la reforma en la que se establece que la 66ª legislatura entre en funciones el 1 de septiembre y no en agosto. Era importante arreglar este asunto. El fantasma del doble Congreso hubiera creado un caos legislativo sin precedente en el Congreso de la Unión. Un capítulo alterno al drama de la sequía lo estelarizan las empresas refresqueras y embotelladoras de agua, cuyos consumos de líquido colocan a nuestro país en el número 24 a nivel mundial con mayor estrés hídrico. Al respecto, el senador Ricardo Velázquez presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional del Agua informe sobre las concesiones otorgadas a las compañías que explotan este recurso. México enfrenta una de las mayores sequías en su historia reciente. La Comisión Nacional del Agua ha señalado que sistemas de abastecimiento de agua potable, como el Cutzamala, se encuentra por debajo del 50% de su capacidad. La crisis del agua ya está presente. Se dice por los expertos que va a haber una crisis hídrica en 5 años. O sea, cuando hablamos de una crisis hídrica es que se confluyen todos los elementos. ¿Para qué? Para que ya nadie tenga agua. Aunado a la sequía, la contaminación en lagos y ríos es la causa de que el agua de lluvia que llega a los mantos acuíferos no pueda utilizarse para consumo humano. Como ejemplo está el río Magdalena, el único río vivo en la Ciudad de México. El comercio ha explotado mucho, ¿no? Se ha desarrollado demasiado, de tal motivo de que es sumamente contaminante. Los recursos naturales son una presa fácil para el gran capital, es decir, se está mercantilizando con nuestros bosques, con nuestros ríos. A pesar de la amenaza del estrés hídrico, las empresas dedicadas a la producción de comida ultraprocesada, refresqueras y embotelladoras consumen 133,000 millones de litros de agua en sus procesos de producción de alimentos y bebidas.
En 2004, la industria refresquera y de consumo en México utilizó 283,000 millones de litros de agua, cantidad que habría servido para dar de beber a todo el mundo por 10 años. Las grandes empresas son las que más absorben agua. Por ejemplo, te dicen, no, pues báñate muy rápido para no gastar agua. Pero las cerveceras, ¿no? Las embotelladoras, la industria automotriz, toda esa gastan miles de millones de litros de agua. Ante la problemática del agua, el senador Ricardo Velázquez Mesa solicitó a la Comisión Nacional del Agua que remita un informe pormenorizado sobre las concesiones otorgadas a empresas de agua embotellada, de industria refresquera y hotelera. Además, solicitó fortalecer los lineamientos para otorgar dichas concesiones. Hay normas internacionales de consumo de agua por habitante. Originalmente era de 300 litros por habitante, según la ONU. Ahora se dice que son 150 litros por habitante. La pregunta que nos hacemos, sobre todo los que habitamos en las partes altas de Magdalena Contreras, ¿los consumimos? El 30 de septiembre de 1812 se promulgó en la Nueva España la Constitución de Cádiz o Constitución Española de 1812, un ordenamiento decretado por las Cortes Generales Españolas que buscaba ser la base de una monarquía constitucional. De acuerdo con los testimonios oficiales, la jornada para la publicación y juramento de la Constitución comenzó a las 8 de la mañana con una lectura del texto constitucional en el salón principal del Palacio Real. Esta lectura se realizó en presencia de dignatarios y de representantes de diversas entidades, entre los que se encontraban eclesiásticos, gobernadores, intendentes del ejército y títulos de Castilla, entre otros. Al finalizar la lectura, el virrey Francisco Javier Venegas y el Real Acuerdo juraron la Constitución, lo cual se celebró con salvas de artillería en la Plaza Mayor. Al finalizar este acto, la comitiva se dirigió a la catedral, donde se cantó el tradicional Te Deum, himno que era entonado solo en festejos muy importantes, y conjuntamente se llevó a cabo una misa de gracias. Por la tarde de aquel 30 de septiembre, en un tablado instalado en el Palacio Real, el virrey dio por publicada la Constitución y se repartieron algunos ejemplares. Finalmente, alrededor de las 9 de la noche, el acto fue formalmente concluido con el repicar de las campanas de las iglesias de la ciudad. Entre las novedades que traía consigo la Constitución de Cádiz, se encontraba el reconocimiento de la nación española como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios en plano de igualdad, así como la separación de poderes, las diputaciones provinciales, el derecho electoral para el nombramiento de ayuntamientos, la libertad de imprenta y la abolición de la Inquisición. Es el nombre de la Constitución de Cádiz de 1812 que la Plaza Mayor de la capital de la Nueva España, hoy Ciudad de México, recibió el nombre de Plaza Constitución. Vale recordar que este texto constitucional estaba vigente al consumarse la independencia de México y permaneció así durante los primeros meses de la vida independiente de la nación. Las personas adultas mayores son sinónimo de experiencia y sabiduría. Sin embargo, también son uno de los sectores que más carecen de acceso al mundo digital y, en consecuencia, son relegados de los servicios financieros, electrónicos, tales como pago de servicios públicos, transferencias bancarias y otros trámites de gobierno. En México, solo el 42.4% de las personas mayores de 55 años son usuarias de Internet, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ante las evidencias del rezago tecnológico que recae sobre los adultos mayores, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, presentó en compañía de la senadora Ana Lilia Rivera el diagnóstico para la inclusión digital de las personas mayores en los servicios financieros. Dicho rezago, establece el diagnóstico, hace que los adultos mayores sean más vulnerables a fraudes o errores en transacciones vía Internet, ya que no cuentan con las habilidades suficientes sobre las aplicaciones. En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, los legisladores expresaron la necesidad de crear campañas de información sobre estas herramientas, para fomentar una cultura sobre el uso de tecnologías, así como el desarrollo de políticas públicas, con el objetivo de evitar fraudes o errores al momento de un trámite o transacciones digitales.
Comenzó la glosa del quinto informe de gobierno y el primer tema a discusión en el Pleno de la Cámara Alta fue el comportamiento de la economía bajo lo que el Ejecutivo ha denominado humanismo político, presente en las directrices económicas y en los indicadores que analizaron senadoras y senadores en la recta final de este sexenio. Eso es lo que estamos viviendo en México, finanzas públicas equilibradas con déficit en los servicios públicos. La Cuarta Transformación propone un modelo de subsidios. Este modelo se caracteriza en atender y dar prioridad a la base de la pirámide social, al pueblo. Durante los últimos años, 5.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la condición de pobreza. Este gobierno se va a endeudar 4 veces más que el anterior. El crecimiento económico prometido del 4% nunca llegó y los buenos incrementos salariales se los robó la inflación. Para este año, para el año 2024, se está solicitando una deuda histórica, insólita, jamás solicitada en toda la historia del país. No habrá crisis de fin de sexenio como las que había en los gobiernos neoliberales. Es la glosa del quinto informe de gobierno. El posicionamiento de cada uno de los grupos políticos representados en la Cámara Alta previo a la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, primero en la lista de los funcionarios citados en esta alta tribuna. Para 2024 estimamos que la economía mexicana crezca en un rango de 2.5 a 3.5% real anual. En lo correspondiente al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, se prioriza la inversión social, la conclusión de proyectos que impulsan la inversión física y la recuperación del poder adquisitivo del salario. Primera ronda. Senadoras y senadores cuestionan la inversión, la deuda pública y las proyecciones para 2024. ¿En qué rubro se proyecta utilizar los recursos contemplados como parte de los requerimientos financieros del sector público? Es decir, ¿para qué nos vamos a endeudar? ¿Cuál es la estrategia que está llevando a cabo el gobierno federal para aprovechar el nearshoring? Le pregunto puntualmente, secretario, ¿por qué Pemex sigue sin mejorar su producción después de tantos privilegios, incluso violentando el TEMEC? ¿Por qué solicitan deuda que no cabe dentro de los conceptos constitucionales? 3. ¿Para cuándo considera usted que va a estallar la crisis pensionaria? ¿Está usted consciente de que urge dejar de tirar el dinero en refinación e invertir en exploración y producción al tiempo que hacemos la transición hacia las energías renovables? ¿Me puede decir el monto que a la fecha se ha invertido y cuánto costará finalmente Dos Bocas? ¿Cómo ha contribuido el gasto social a la disminución de la pobreza en México? Y si ha sido efectiva la atención a los sectores más vulnerables del país. En esta administración se rompe la mantra de que el Estado se retira de la inversión, de que el Estado no hace inversión en desarrollo regional. Se rompe la mantra de la cercanía de intereses entre los funcionarios y los grupos económicos de interés. Se rompe la mantra de que el salario no hay que subirlo porque sube la inflación. Para las siguientes tandas subieron los ánimos, pero la mesa directiva supo mantener el orden en la sesión y esta continuó sin aspavientos. Por primera vez desde la Revolución Mexicana, no hay en México hoy una institución financiera que apoye al sector primario, a los campesinos, a los pescadores, a los ganaderos. Si no tiene la posibilidad de decirle no al presidente, porque lo que se está haciendo es un desastre para la economía, comprometiendo no el 24, el 25 y los años siguientes, renuncie, secretario. ¿Por qué la presente administración ha enfocado sus esfuerzos de inversión en la región sur-sureste y cuál es el beneficio que traerá esta inversión en todo el país? Así el análisis en materia hacendaria y económica.
Se dio respuesta y razones sobre la desaparición de la financiera rural, pero sobre todo se abundó en el tema de la deuda, una preocupación constante en esta primera comparecencia en el Senado de la República. Para todo profesional que trata el tema de deuda, es obligatorio hacer estas referencias contextuales para poder transitar en una discusión rigurosa y profesional. Muchas gracias. Con esta información llegamos al final de este programa y al mismo tiempo abrimos la invitación para que nos acompañen durante la siguiente entrega de Cámara Alta. En pantalla aparecen en estos instantes los medios de contacto que ponemos a su disposición para que nos hagan llegar comentarios, sugerencias o aclaraciones. Todas son bienvenidas y atendidas. Soy Paulina Usigli y me despido en nombre de todas mis compañeras y compañeros que participamos en esta revista informativa. Pásenla muy bien, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó